Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre, les mando abrazos de alma a alma llenos de luz y de muchísimo amor. Mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Deseo que estés fluyendo en armonía perfecta. Que lo que estés viviendo le encuentres la solución. Que lo veas como crecimiento para tu conocimiento. Que veas lo bonito como lo no muy bonito, como algo nuevo, como algo diferente, como sí puedo con esto y más. Les cuento que estamos con el sol, o sea, el signo de Sagitario, que estará hasta el 21 de diciembre, que va a entrar el sol en Capricornio. Pero desde ya les quiero decir que tenemos a Mercurio en Sagitario y el sol en Sagitario. Traemos la energía del eclipse lunar, eclipse de luna llena en el signo de Géminis. Los eclipses se presentan en Géminis y en Sagitario como si estuvieran cada 18 meses se quedan esos signos y luego van cambiando, que son los nodos nortes y los nodos surs, ¿ok? Bueno, lo que quiero decir es que tenemos una semana que es luna menguante. ¿Para qué es la luna menguante? Pues vamos aprovechando que ya viene el fin de año y no vamos a andar correteando el 30 o el 31 y limpiando y sacando y donando y regalando desde ya. Desde ya vamos como luna menguante a tirar, donar, vender, regalar lo que no hemos utilizado el último año para dejarle espacio a lo nuevo. Vamos a tomar nuestra hojita y nuestra pluma y vamos a escribir lo que nos agobia, lo que nos angustia, lo que no queremos con nosotros. Semana menguante es para cerrar en nuestra mente y en nuestras emociones esos ciclos que no debemos de tener con nosotros. Esas cosas que sabemos, y lo hemos pasado semanas o meses o años, y es momento de cerrar. Si liberamos y quitamos lo guardado, dejamos espacio a lo nuevo. Y eso va a ser muy positivo porque el sol en Sagitario te prende, te da emoción. Mercurio en Sagitario también lo hace. Y Mercurio es el planeta de la comunicación, está en el signo de Sagitario. Y viene el eclipse el 14 de diciembre, es eclipse solar en el signo de Sagitario, o sea, luna nueva en Sagitario. Este mes tenemos muchos planetas que están en este signo, que es el de la abundancia, el triunfo, éxito, prosperidad, motivación, optimismo, de carácter fuerte y lengua afilada cuando se nos va la lengua además, pero bueno, no estoy hablando de eso. Entonces, vamos a aprovechar esta super semana para liberar ataduras, liberar lo que no queremos en nuestra vida, vivir el aquí y el ahora. Es que muchas veces cuando queremos quitar cosas de nuestra vida no podemos hacerlo porque tenemos muchas cosas en cuestiones físicas que hacen que no queramos liberar. Créeme que cuando empieces a sacar, donar, vender, regalar lo que no has utilizado, con mayor facilidad va a haber grandes cambios en tu vida. Sí, porque lo externo es un reflejo de lo interno. Así de sencillo. Como para qué guardo el pantalón talla 7 si ahorita soy 14. Y si le sigo con la tabla 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, pues no, ya no nos queda, vámonos. Regálalo, dónalo y demás. No, no soy 14, no. Experience. Ni tampoco 7. Así que vamos a trabajar en esta semana maravillosa de luna menguante, liberando ataduras, abriéndonos a la abundancia, recibiendo la energía de Mercurio, planeta de la comunicación en Sagitario, y el sol en Sagitario. Y vamos a vivir felices, contentos y realizados confiando en que podemos lograrlo. Sin más, me voy contigo, mi querido Aries. Rompiendo grilletes, ataduras, estacas mentales, limitaciones, tomando decisiones, haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. Es una semana muy interesante para ti porque vas a cerrar, no vas a darle vuelta a la página, vas a cerrar el libro y vas a agarrar un libro nuevo. Eso es ganas, eso es ánimo, eso es entrega, eso es compromiso, es volverte a reinventar. Te caíste y te levantas, esa es la capacidad de Aries. Definitivamente vas a hacer cosas muy valiosas y muy interesantes en tu vida personal, familiar y económica.
Para los Tauro, hay mucha luz en tu yo, en tu ser, en tu corazón, y esa luz hay que compartirla. Y si compartimos con todo aquel que pasa por nuestra vida, el universo nos regresa todo multiplicado. Así que es época importante para los Tauro porque van a recibir ahora sí que esos cosechas de los frutos de todo lo que han sembrado por muchos años, teniendo la paciencia, la prudencia y la perseverancia para darse cuenta que todo tiene un tiempo y un espacio. Esta semana abre tu mente a la abundancia, porque la abundancia está frente a ti, está en tu ser, está en tus dones y recibes buenas noticias en cuestiones laborales y económicas, mi querido Tauro. Reencuentros familiares y sentimentales también se marcan en tu vida. Para los Géminis, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Esa paz, amor, serenidad, tranquilidad, felicidad está dentro de tu ser. El bienestar está fuera de nosotros, pero lo que acabo de decir está dentro de nosotros mismos. Así que tú a reencontrarte contigo, con tu ser, con tu interno en esta semana lindísima de luna menguante. Fíjate cómo, pues acabamos de pasar el eclipse, nada menos que en tu signo, mi vida. Aprovecha esa energía, aprovecha la magia de la energía que te dan 3 lunas llenas al tener un eclipse en luna llena para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente, confiar en la abundancia que tienes dentro de tu yo, de tu ser, de tu interno. Utiliza tus relaciones sociales si es necesario avanzar en tus planes, utiliza tus relaciones familiares. Eh, de verdad que es valentía pedir ayuda. Por lo regular sabes dar, sabes compartir. Si estos días especialmente em, pides ayuda y pides apoyo, vas a tener la claridad de tomar esas determinaciones. Y mira que la próxima semana tenemos la luna nueva y tenemos el eclipse solar que te ayuda muchísimo, mi querido Géminis, en tus planes de vida profesional. Para los cáncer, relajado, tranquilo, sereno ante provocaciones, que nada ni nadie te mueva de tu centro. Aléjate de ruidos, presiones, tensiones, de gente tóxica. Sabemos que tú eres de los más tiernos del zodiaco, son agua, la luna, según cómo está la luna, están tus emociones, porque esa es tu luminaria y tu elemento es agua. Es importante, mi querido cáncer, que te abras a cosas nuevas y a cosas diferentes. Vas a recibir buenas nuevas en tu ambiente familiar que te va a dar mucha serenidad y mucha tranquilidad. Es algo que tú estás esperando, algo que se va a realizar. Además, dentro de tu ambiente profesional hay reconocimiento, recompensas, regalos, aumentos, nuevos trabajos y tú atendiéndote cada vez más, tal vez haciendo ejercicio, tal vez haciendo yoga, tal vez leyendo más, pero dándole más espacio a tu ser. Para los Leo, lánzate a la aventura. ¿Cuál? La aventura de vivir mi vida, vivir, sentir, gozar, vibrar, amar, bailar, cantar. No escuchar al que dirán. ¿Cómo? ¿Pero por qué vas a escuchar el que dirán? Mi querido Leo, en la vida es mejor decir me acuerdo, me imagino, como quiera critican, como quiera señalan, porque si hiciste y si no hiciste, haz lo que tu corazón te dicta. Si tú tienes en mente hacer algo nuevo, algo diferente, hazlo, no tienes que contarle absolutamente nada a nadie porque te van a sacar de tu centro, te van a dar ideas las cuales vas a tener un poco de duda si terminas esa relación o no la terminas. Si inicias un romance, no lo inicias. Si inicias un trabajo, no lo inicias. Haz lo que tú creas. Lo que te diga tu yo, tu ser, tu interno, por ahí dale, mi querido Leo. Para los Virgo. Estás en un momento bien importante, Virgo, porque se te presentan canales y caminos nuevos de abundancia. Pero estoy hablando de abundancia espiritual. De esa abundancia que teniendo abundancia en el espíritu, todas las demás llegan por añadidura. No te enganches tanto de los bienes materiales. Al final del camino, el dinero va y viene, la paz, la armonía y la tranquilidad no cualquiera la tiene. El dinero y el trabajo lo hacemos nosotros. Lo importante es tu paz interior. Que hablen, que señalen, que digan. Tú relajado, tranquilo, sereno. Sabes muy bien que siempre sales hacia adelante. Sigue leyendo, sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue haciendo cosas diferentes porque vas a entrar en muy buen momento a partir del 15 de diciembre. Viene un cambio bien importante en tu vida y ese cambio te va a dar la oportunidad de generar mejores y mayores ingresos.
Para los Libra, utilizando tus relaciones sociales, tu carisma, tu simpatía, tu conocimiento y tu intuición, vas a poder avanzar con mayor rapidez en algún acuerdo, convenio, contrato, negociación, cosas nuevas o diferentes. Sigues con muchos planes y con muchas ideas. Lo más importante es que las guardes para que sigan siendo tuyas. Recuerda que es básico, básico escribir todas tus ideas, tus planes, tus ocurrencias, todo lo que traigas en tu mente porque eres un genio creativo. Y con esto quiero decir que esa lluvia de ideas te van a servir muchísimo porque las vas a poner sobre la mesa y te lo vengo repitiendo desde hace mucho y te lo voy a seguir repitiendo para que no se te pase que poniendo esas ideas sobre la mesa te va a redituar, pero muy bien los próximos meses. Para los escorpiones, no es momento de pensar, es momento de actuar. Lo puedes pensar, lo puedes imaginar, lo puedes sentir, quiere decir que lo puedes hacer. ¿Qué estás esperando, mi querido escorpión? Que te aplaudan, que te lo reconozcan, que haya recompensas. No, 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 no. Tú enfréntate a ti mismo diciéndote, me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto. Yo puedo lograr esto y mucho más. Las caídas que son crecimiento para tu conocimiento. Tienes mucha fuerza, mucho poderío. Lo que estás viviendo estos días no llega a mayores. Se llama un aprendizaje. Te diste cuenta quién sí, quién no. Así de sencillo. No pasa nada. Libéralo. Sé que es pesado porque pues lo entiendo. Conozco los escorpiones, conozco su personalidad. Pero bueno, no pasa nada. Vale la pena saber quién es quién. ¿Por qué? Porque este ingreso del eclipse que viene solar la próxima semana, ¡ay! Maravillosa para ti, escorpión. Vas a tener muchos cambios en tu forma de ver la vida que van a empujarte e impulsarte a hacer cosas nuevas y diferentes, porque tu fuerza mental y tu capacidad tomada de la mano no hay quien te pare. Así que listo para recibir cascada de oportunidades. Para los Sagitarios, tenemos muy buenos aspectos y todo este mes seguimos con buenos aspectos. Mercurio en Sagitario y pues ahí viene la luna nueva también en Sagitario y muchas cosas más en nuestro signo nos hacen sentirnos más relajados, más tranquilos, más serenos, haciendo cosas nuevas, cosas diferentes, porque siempre hay un tiempo, siempre hay un espacio. No digas, híjole, ¿por qué no lo hice en su debido momento? Los tiempos siempre son perfectos. Si vas a iniciar algo nuevo, si vas a hacer algo nuevo, claro, no esta semana analiza, checa, escribe, ve qué planes, qué quieres y ya la próxima, y especialmente luna nueva en eclipse solar, imagínate en tu signo, ni quien te pare, Sagitario. Eso sí, vas a andar un poco incómodo o inquieto porque te vas a dar cuenta o te van a contar de algún chisme, dime, direte que te va a mover un poquito de tu centro. Déjalos que sigan hablando. Seguramente algo bueno has de estar haciendo. Si nuestro brillo les molesta, que se pongan lentes. Para los Capricornio, relajado, tranquilo, sereno, la agenda súper saturada. Traes responsabilidades de más. Momento importante para delegar. Si delegas, te vas a dar cuenta que todavía puedes hacer más de lo que estás haciendo. En cuestiones familiares, esta semana vas a tener, pues a lo mejor que dar una asesoría, un consejo, un entender a la familia, un apapacharlos. También es una semana linda donde vas a poder reencontrarte contigo mismo, que eso es maravilloso, porque cuando nos encontramos con nosotros mismos nos damos cuenta que somos seres únicos, sensacionales, espectaculares. Así que visualízate, decrétate y afirma todo lo que tú quieres lograr más de lo que estás haciendo en estos momentos. Y no solamente me estoy refiriendo a las cuestiones de trabajo o de dinero, no, 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 no. Lo que tú quieres hacer, ¿qué es lo que se te antoja hacer? Estás en la época perfecta para realizarlo. Visualizarlo, decretarlo y pues ya ahí viene ya el sol en tu signo, no tarda. El 21 ya vamos a tener el sol en tu signo, quiere decir que desde ya sientes esa mágica energía. 21 de diciembre en la madrugada ingresa el sol en Capricornio. Para los Acuario, si te invitan a una fiesta, evento, reunión,
bueno, con las debidas precauciones y demás, pues puedes hacerlo. Pero si ya lo estás haciendo y lo estás haciendo con las debidas precauciones, pues hacia adelante. Lo más importante de todo no solamente es esta reunión, sino una reunión que vas a tener por cualquier medio, por el medio que sea, donde vas a tener una propuesta muy interesante profesional y laboral. Muy punto y aparte de lo que hagas en estos momentos, se te van a abrir canales nuevos de abundancia. Utiliza, por favor, mi querido Acuario, tus relaciones sociales, porque utilizando los contactos se avanza con mayor rapidez. También vas a tener muy buenas respuestas en tu casa número 10, que es la de la profesión, y en la casa del dinero. Visualizar, decretar y afirmar ayuda muchísimo. Así que hazlo frente al espejo diciéndote: me amo, me quiero, me admiro, me valoro, me respeto. Y visualiza y decreta en tiempo presente lo que estás deseando en estos momentos. Y para mis queridos Piscis, estás planificando cosas nuevas, cosas diferentes, quieres hacer muchos cambios en tu forma de tu yo, de tu ser, de tu interno, de tu vida, pero también muchos cambios dentro de la organización de tu hogar y eso es muy bueno. Estás haciendo mucho Feng Shui intuitivo, quiero decir, mueves un mueble para acá, mueves otro mueble para acá, quitas esta cosa para acá, estás haciendo muchos movimientos y eso es perfecto, porque cuando hacemos el Feng Shui intuitivo quiere decir que te está recibiendo la información y además, bueno, tú eres una de las personas junto con los escorpiones y los sagitarios de los mayor nivel de percepción. Te invito a que mantengas tus antenas psíquicas muy elevadas y escribas toda la mágica información que el universo te está regalando, porque traes mucha información para tomar esa decisión que has estado postergando por cuestiones, pueden ser familiares, sociales y demás. Pero es momento de tomar decisiones que convienen a tu vida personal. Si escuchas tu voz interior, vas a dar en el punto exacto y te vas a dar cuenta que las decisiones que han estado en tu mente y ya traías la idea, las vas a tomar, pero con una claridad bárbara los próximos días y convienen mucho a tu vida personal, profesional y económica. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Gracias por cada vez ser más y más y más y más aquí en nuestro canal de YouTube, que es todo tuyo, que está hecho con muchas ganas, con mucho amor, con mucha luz para todos ustedes. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita, compártelo con tus amistades y dale la vuelta a todo el canal. Hay muchas recetas. Ahorita que es luna menguante, ¿qué tal? La receta del perdón, de la liberación, de la ansiedad, de ahuyentar las malas energías. Ya sabes, hay mucha información para ti. Recuerda que todo lo que pase por tu mente, un día tus ojos lo van a haber hecho una realidad. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.